917374114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Que levante la mano quien necesite un Caribe. Aprovecha la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Hazte con tu Caribe y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, República Dominicana o recórrelo a bordo de un crucero. Reserva con hasta un 40% de descuento sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Si necesitas un Caribe, ahora lo tienes fácil con Viajes El Corte Inglés. Los desayunos de Capital Intereconomía. Hoy en Desayunos Capital les voy a presentar a Lucas. Lucas es un estudiante de segundo de bachillerato, vive en Madrid, es el tercero de 4 hermanos, todos son chicos. Desde pequeño ha participado de manera recurrente en numerosas fundaciones. Ha sido voluntario en la Fundación Bobaz para la parálisis cerebral aquí en Madrid. Ha participado en eventos organizados por la Fundación Respiralia para la fibrosis quística en Baleares y bueno, es un joven inquieto, con gran curiosidad, con muchas ganas de superarse y con una mochila que le ha hecho pelear desde muy chiquitillo, desde los 12 años, porque ahí perdió a su madre. Con esto quiero que encuadren la historia, el proyecto que les vamos a presentar. Se llama Fundación Esmal. Me acompaña Lucas Fernández. Lucas, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y me acompaña también JJ Fernández, que es asesor financiero y es el padre de Lucas. Buenos días, Susana. Bueno, y le brillan los ojos, ¿no? Sí. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto de la Fundación Esmal que has creado tú con tanto cariño y con tanto potencial? Bueno, la Fundación Small es una fundación que ayuda contra el cáncer infantil y fue creado por unos padres que vieron de cerca la experiencia de un hijo con cáncer y de allá nace el nombre Fundación Small, que se empezaron enfocando con pequeños proyectos pero de gran impacto. Y poco a poco han ido creciendo y cambiando proyectos y fueron los que me ayudaron y me apoyaron financieramente con este proyecto. Uh-huh. El proyecto es un regalo solidario. Correcto. Sí. Cuéntame. Bueno, el regalo solidario nace un poco de una experiencia propia mía de pequeño, que en nuestro cumpleaños, en vez de pedir regalos, pues poníamos una caja de zapatos y pues pedíamos donaciones a amigos. Y nosotros quedamos las cartas de invitación en casa. Y obviamente un poco nosotros estamos frustrados de pequeño porque no entendíamos el por qué no recibíamos regalos. Pero un poco con el tiempo uno se va dando cuenta que al final lo que nos están haciendo nuestros padres es regalarnos valores un poco. Y así yo un poco al crecer y por circunstancias de la vida un poco, pues querer honrar un poco la memoria de mi madre y transformar este concepto en algo de una nueva herramienta digital para que todo el mundo pudiese también utilizarla. Claro, aquí la tecnología juega un papel muy importante, ¿no? Correcto, sí. Uh-huh. ¿Cómo nace? ¿Cómo es ese regalo solidario? Cuéntame. Bueno, el regalo solidario es una nueva herramienta tecnológica que permite al creador de un evento, por ejemplo, un cumpleaños, un aniversario o una comunión, crear su carta de invitación y gestionar los invitados. Puedes, por ejemplo, mover tu fecha, una carta normal de invitados. Claro, y yo lo puedo enviar por WhatsApp o por correo electrónico. Sí, y por Telegram, cualquier sitio, y los invitados confirman su asistencia y hacen el regalo de un donativo online de forma segura, y que es un concepto que es importante saber eso. Cuéntame cómo han sido las fases para crear esta plataforma tecnológica para facilitar algo que vosotros ya hacéis en casa con esas cajitas de zapatos. Sí, bueno, pues el primer paso un poco fue la creación de la idea que surgió en medio del verano y poco a poco ha ido cambiando, pero fue después, yo creo que un gran obstáculo en esta fase fue la primera fase, que fue la búsqueda del apoyo financiero, ya que al tener 17 años y esto ser algo nuevo, pues pocas fundaciones veían una salida a esto. Y fui rechazado 4 o 5 veces. Pero bueno, al final Fundación Small veían que esto
pues era algo que se adaptaba a sus necesidades y me ayudaron no solo a aceptar, no solo me dieron el apoyo financiero, sino que me ayudaron un poco durante el proceso a adaptarlo. Y en ese proceso, aparte de su paciencia, tuvimos a los diseñadores de la agencia 101, Joaquín Ozores y Carlos Monge, que también una gran paciencia tuvieron conmigo por todos al ayudarme con los diseños, yo todo el rato con los detalles pequeños, pero bueno, una gran ayuda me sirvieron. Y yo creo que otro gran obstáculo fue, aparte dentro de allá tienes pasarelas de pagos y todos, que fueron grandes procesos, yo diría que fue el último paso en el lanzamiento del proyecto, ya que al fin y al cabo uno no sabe cuándo es el momento correcto para lanzarlo, porque todo el rato con detalles todo es mejorable y al final fue dar ese paso de decir voy a lanzarlo. Y yo creo que ese fue un gran paso también. Bueno, y además porque tienes que tener una visión muy de 360 grados. Tú tienes que aterrizar una idea que tienes, algo que te está funcionando en el mundo real a la parte digital, ¿no? Y decir, oye, desde el diseño hasta lo que es la tecnología, hasta entiendo que, no sé, la protección de datos, la agilidad, ahí también mueves dinero, ¿no? Y tiene que haber algo regulatorio importante, ¿no? Al final has aprendido un montón. Sí, ha sido una gran experiencia para mí y como dices, esta parte de la pasarela de pagos fue yo creo que un momento decisivo, porque al final no sabes cuál coger dependiendo de si tienen, algunos te cobran por porcentaje de donación, otros tienen precios fijos y tú tienes que tener cuidado de cuál vas a escoger dependiendo de cuántos ingresos crees que va a recaudar este proyecto. Pero al final conseguimos una fundación que movía bastante dinero y diría una pasarela de pagos y pues sí, yo creo que... Bueno, y tienes que tener una gran capacidad de resistencia, ¿no? De resiliencia para seguir insistiendo, para no decir, mira, lo dejo, no me compensa. Si es que al final encuentro tantos obstáculos que hasta aquí he llegado. Resiliencia, yo diría también adaptación un poco. Adaptarse un poco a las necesidades del proyecto, de la fundación. Porque al final, el proyecto, por muy bueno que sea, si no se adapta a las necesidades de alguien, pues entonces no sirve. O sea, que fue esta manera de adaptarse que yo creo que también jugó una gran parte en el lanzamiento y la ejecución del proyecto. JJ, tú como padre, ¿cómo has vivido todo ese proceso? Desde la idea, desde la caja de zapatos, hasta el tener contacto con gente de tecnología, con distintas fundaciones. ¿Cómo iba a casa a llorar a tu hombro? Bueno, ha sido un proceso de acompañamiento. Primero que ha sido una experiencia como padre de estar cerca de un adolescente, que ya es un lujo, y con la experiencia de 4 hijos lo subrayo. Por lo tanto, creo que ha sido una oportunidad única de trabajar conjuntamente hacia un objetivo. Yo creo que eso ha sido muy importante. Segundo, ha sido sorprendente su capacidad, digamos, como dice, de adaptación y de poder tratar temas muy diversos sin nunca perder la visión, porque ya la visión estaba claro. La visión era crear una herramienta que diese visibilidad al cáncer infantil a través de la Fundación Small y número 2, crear una herramienta de recaudación de fondos para esos proyectos de impacto. Yo creo que eso es muy importante. Y tercero, también ha sido una función de acompañamiento para cuestiones más técnicas, como vienes a subrayar, cuestiones legales, todo el tema de protección de datos, cuestiones más técnicas de pasarelas de pago, porque aquí lo importante era tener una buena herramienta segura y en este caso creo que Urbas ha conseguido a través de un operador que mueve cerca de 1,5 billones de dólares y tiene más de 50.000 fundaciones, es decir, una seguridad total a la hora de realizar el pago. Y después, bueno, ha sido interesante también, y si lo quieres comentar, Lucas, la obsesión por adelgazar el proceso, es decir, porque un poco como Amazon cuando haces una compra, ¿no? Es decir, que sea algo sencillo el llegar al punto final y darle a la tecla, ¿no? Y yo creo que ese ha sido quizá el trabajo de depuración y de acompañamiento junto a otras personas y amigos como Elena Yepes o Juan Ramón Caridad o Borja Zausen, toda una serie de gente que ha ido dando sus opiniones y su apoyo. Pero yo creo que el trabajo de Lucas, el esfuerzo final ha sido simplificar el proceso para que esa experiencia como usuario, tanto como el que organiza el evento como el que confirma la invitación y realiza el donativo, fuese una experiencia sencilla y fácil de hacer. Claro, Lucas, es que tú tienes que conseguir al final que sea muy fácil, ahora la tecnología lo permite, para que la gente realmente haga ese donativo, ¿no? Ese regalo solidario. Sí, el concepto correcto. Tiene que ser algo bastante simple y intuitivo.
Y la idea un poco fue como el dueño de Sony cuando le traían el Walkman. Que le traían el Walkman, lo tiraban en la pecera y si salía burbujas, pues había que hacerlo más pequeño y más pequeño. Y yo creo que eso era un poco el concepto que tuve a la hora de hacer este proyecto, que fue hacerlo lo más pequeño posible para que fuese más intuitivo y así la gente pues no se aburriese, que no fuese un paso de 5 o 6 minutos, sino algo corto, de 2 o 3 y ya por lanzarlo. Aquí habéis enredado, habéis tirado de muchos amigos, alguno que compartimos, ¿no? Como nuestro querido Juanra, pero ¿a quiénes habéis liado para lanzar esto? Bueno, pues yo creo que primero del todo a mi padre por ayudarme un poco durante los procesos, hablar con gente, conseguir poder hablar con gente, un poco un guía. Pero después la oportunidad de los fundadores de Fundación Small, Laura y Nacho, que sin ellos yo creo que quizá estaría presentando el proyecto y buscando apoyo financiero. Y después, como dije, Carlos Monge y Joaquín Ozores, su gran paciencia a la hora de diseñar la aplicación. Y yo creo que después consejos serían, amigos míos, mis hermanos y en especial también Juanra, que tuvo también, como siempre, es un gran guía para todos. Oye, aquí tiene muchos impactos, ¿no? Al final has creado tú esto, has implicado a mucha gente, que eso ya tiene un impacto tremendo, ¿no? Has arrastrado, has convencido, que me parece que es una auténtica maravilla. Y luego tiene un impacto financiero porque ahí consigues donaciones que van a parar a niños con cáncer, que me parece tremendo. También tiene un impacto en valores, ¿no? Porque al final intentas pues que todos pongamos un poquito para ayudar a una buena causa, ¿no? Y bueno, pues arrastrar. Pero ¿qué impactos dirías tú que están ahí en la lista? Pues yo diría ¿Qué estás consiguiendo? Pues yo creo que un gran impacto sería llegar a conocer lo que es siendo el cáncer infantil, porque todos sabemos que el cáncer existe, pero comprender que un niño pueda tener cáncer es algo surrealista, es algo que no muchos llegamos a entender. Es un poco llegar a entender este concepto, después es un poco el consumo responsable, para que el niño no reciba 50 balones de fútbol o el padre tenga que ir al Decathlon a comprar el balón para que después reciba más balones, todos los mismos, los cuales no va a utilizar todos. Y es un poco pues también a la hora de los padres ahorrarles tiempo, pero también importante, como se hacían mis padres a mí, es inculcarles valores a tus hijos, que quizá no hace falta recibir 50 balones, con que tú recibas un balón de fútbol de tu familia, pues te lo vas a pasar igual de bien y encima vas a ayudar a otra gente, o sea que es un poco, al final tú te lo sigues pasando igual de bien y estás ayudando a gente. Y esto es algo que mi padre y mi madre nos incultó y pues de eso un poco nace esta idea. Bueno, y también que para ser solidario y para ayudar no hace falta un gran patrimonio, ¿no? Ni una gran idea, ni un gran desembolso, ni, escala del Everest. Con pequeñas acciones en nuestro día a día, ¿no? Un cumpleaños. Totalmente. Sí. Un cumpleaños, tú celebras tu cumpleaños, invitas a 20 amigos y digamos que cada uno dona 10 euros, pues son 200 euros que llevan destinados para la ayuda contra el cáncer infantil. Y aunque no parezca mucho, tú todos los años vas cumpliendo años. O sea que si lo haces 10 años, pues ya recauda 2.000 euros. Y es que así va progresivamente. Y si lo hace todo el mundo, pues al final, no solo con esta fundación Small, sino que quizá digamos que más fundaciones la adoptan, acabamos todos con pequeñas acciones teniendo un gran impacto. Eso es algo que se valora. Hoy habéis lanzado este regalo solidario hace muy poquitas semanas. Cuéntame cómo va. Sí, se lanzó hace pocas semanas. Como dije, el lanzamiento fue un momento duro, porque al final todos queremos hacerlo perfecto, pero nunca llegamos. Y fue el coraje de lanzarlo, y durante las primeras semanas de su lanzamiento ya llevamos cerca de entre los 4.000 y 5.000 euros recaudados, que es una gran cantidad para esta fundación, y durante los próximos 24 meses tenemos estimados recaudar cerca de los 100.000 euros, pero al final esto es como una bola de nieve. Ya. Lo utiliza uno, tú celebras tu cumpleaños y ya quizá invitas a 10 amigos, pues quizá convences a otro que lo haga. Y así progresivamente, al final, pues es una bola de nieve, todo el mundo. Una página web, una forma de nosotros acceder a este regalo solidario y yo meterlo ya en el grupo de las amigas, porque tengo un par de aniversarios ahora en la recta final de curso, hay que hacerlo ya. Sí, pues esto se puede ver en elregalosolidario.com o como a mí me gusta a veces,
alquilamos este dominio que fue noquieroregalos.com, que es bastante, un poco interesante ese dominio. Pues enhorabuena, J. Fernández. Enhorabuena, se te pone una cara de orgullo tremendo, pero estáis haciendo algo muy importante, ¿no? Y yo creo que Lucas es ejemplo para otros muchos adolescentes que, bueno, pues se pueden hacer cosas, ¿no? Y pueden, al final, has creado una solución para a lo mejor muchas personas que dicen, pues sí que yo donaría, yo sí que ayudaría, pero no sé cómo, me parece muy complicado, dónde voy, cómo lo hago. Y bueno, pues nosotros además que somos muy de celebrar, ¿no? Pues podemos celebrar, podemos ayudar y podemos arrimar un poquito el hombro. JJ Fernández y Lucas Fernández, Regalo Solidario Fundación Small. Enhorabuena, un auténtico orgullo, un placer teneros aquí y nada, grandes éxitos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a vosotros. Adiós, chao. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Vuelve Time to Fly de Air Europa. Y seas como seas, tenemos una oferta increíble para ti. Vuela a Europa desde solo 29 euros. O a Caribe, Centro o Sudamérica desde 283 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa. Tú decides. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Enseguida aquí en Capital Intereconomía les vamos a presentar la historia de Baya Food. Es una empresa que le está plantando cara al azúcar. Está comercializando un alimento capaz de convertir el sabor ácido en sabor dulce y se dedica a crear, a fabricar, a vender y a distribuir complementos y suplementos alimenticios. Una food tech en Empresas con Identidad. Enseguida van a estar aquí sus fundadores. Pero antes vamos a hablar de los unicornios, sí, de estas startups que estarían en peligro de extinción. Hoy me acompaña Enric Ayala Bañeres. Enric, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, encantado, un placer estar aquí presente. Pues, y comunicar y aportar valor lo máximo que pueda acerca del ecosistema de startups. Un placer. Enric Ayala es fundador de NextGen Capital, NextGen Venture Capital e inversor en startups. Leía yo esta semana que en el mundo de la inversión la búsqueda incansable de unicornios ha sido una meta que los fondos han buscado durante años. ¿La caza se está volviendo más complicado en un entorno marcado por el encarecimiento de la financiación, por esa desaceleración económica? ¿Es a día de hoy más difícil encontrar unicornios? Claro, así es. Cabe mencionar que las startups también dependen mucho de un factor que es el inversor. Y el inversor a veces es quien decide el rumbo de la compañía porque tiene un peso importante del patrimonio de esta empresa. Por ejemplo, tenemos el caso de Glovo. Glovo es una compañía
que debía pasar por muchísimas rondas de financiación y por tal levantar innumerables cantidades de millones de euros a través de los inversores. Entonces, compañías como Glovo, cuyo modelo de negocio no era muy sostenible, están cambiando el rumbo y les está siendo más difícil conseguir financiación, y por este motivo están apareciendo menos unicornios. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, ya que los inversores tienen un papel muy importante en la aparición de unicornios. Y si no está habiendo rondas de inversión importantes, a la vez están apareciendo menos unicornios, y Glovo es un ejemplo real de un caso que tenemos aquí en España. Y la falta de rondas de financiación es porque el dinero está temeroso por el encarecimiento de la inflación. ¿Cuáles son los motivos? Sí, primero de todo, por los inversores. Es decir, un fondo de inversión invierte el capital de personas quienes confían en los gestores. Y estos inversores son o bien familias que tienen una riqueza o emprendedores que han hecho algún éxito de su anterior compañía. Entonces, estos definen cuáles serán el tipo de compañía a invertir del fondo. Y antes, quizás buscaban compañías que tuviesen una escalabilidad muy rápida y que pudiesen convertirse en unicornios. Pero a fecha de hoy, en 2023, buscan compañías en fases más iniciales, en etapas donde la startup pues empieza a tener métricas, para que así el multiplicador o el retorno financiero que pueda llegar a tener en un futuro sea muchísimo mayor. Porque los inversores de los fondos de inversión es lo que hace realmente definir cuál serán los próximos movimientos del ecosistema de startups y de la inversión. Ahí entiendo que es muy difícil el papel del inversor, que es poner capital, pero al mismo tiempo ayudar a una gestión más eficiente, más profesional e incluso más enfocada a la expansión internacional. Claro, debido a que los inversores están buscando un retorno elevado, y en una startup que se encuentra en una etapa inicial, hacer un estudio financiero pues es muy complejo porque apenas tenemos números. Lo que hace falta es personas que no únicamente aporten capital a esa compañía, sino también les ayuden en la parte estratégica, en ventas, en clientes, y que entonces les haga crecer muchísimo. Así que la inversión en startups cada vez está siendo más competitiva, hay presión acerca de los inversores, y es algo muy bueno porque están apareciendo algunos ex-emprendedores que se están animando en apoyar al ecosistema y en que otros emprendedores pues puedan también hacer realidad su negocio y crecerlo hasta, quién sabe, un unicornio. ¿Cuál es el perfil de esos emprendedores que buscan futuros unicornios? Son emprendedores, algunos de ellos, que han hecho algún éxito de su compañía en los anteriores años y que por tal también recibieron apoyo financiero y estratégico de algún perfil anterior, y se ven con el deber de devolver todo aquello en la sociedad que obtuvieron en algún momento. Pero sobre todo son aquellos que tienen alguna finalidad o alguna cercanía con o bien ese emprendedor que haya conocido en su anterior compañía con la que haya trabajado, o que lo conozca del barrio mismo, o que conozca muy bien el sector. Porque si estamos hablando de una compañía de delivery, pues no hay mejor persona quizás que Óscar Pierre, que es el fundador de Glovo y ha vendido su compañía. Entonces, que podamos llegar a contactar con para que nos apoye en capital, pero sobre todo en la parte estratégica. En cuanto tengamos que hacer la internacionalización, pues que nos dé algún contacto o alguna recomendación para llevarlo a cabo de la forma ideal y cometer los mínimos errores posibles. Así que es muy importante también saber a qué inversor damos de entrada. Y una cosita más. Ahora, ¿ese tipo de inversores están encontrando mayor oportunidad en startups relacionadas con el sector food tech, con el sector de la educación, con el segmento de la salud? ¿Dónde estáis olfateando mayores oportunidades? Obviamente dependerá mucho del modelo de negocio, que es lo primordial. Se buscan modelos de negocio escalables y que ofrezcan recurrencia, como es lo que se conoce el SaaS, que no deja de ser una suscripción. Después dependerá mucho también acerca de la especialización que tenga cada inversor. Ahora estamos viendo fondos que están segmentados
en una vertical concreta, como por ejemplo tenemos ahí Tabolat Ventures en FoodTech, y eso también le da mucha confianza al emprendedor a saber con qué inversor le podría encajar o no. Sin embargo, sí que vemos que está habiendo una clara tendencia pues en compañías FoodTech, en compañías HealthTech, en compañías que vayan a tener un impacto real en los problemas que estamos afrontando la sociedad. Hace 2 años era en cuanto al COVID y la sanidad, y ahora está teniendo mucha fama la economía colaborativa, también por la crisis que está suponiendo a nivel macroeconómico actualmente. Pues Enric Ayala, muchísimas gracias por acercarnos a este ecosistema, al ecosistema de las startups, y poner el foco en los inversores que buscan ahí a esos futuros unicornios. Gracias y hasta pronto. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós. Hoy en Empresas con Identidad nos vamos con una de las foodtech españolas con más potencial. Se llama Vaya Food. Vaya Food ofrece productos saludables y con propiedades, suplementos a partir de plantas, de frutas que tienen esas propiedades, y la fundaron 2 amigos, Guillermo Milán del Bosch y Loan Bensadón. Dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. El mal fue, Susana, un diagnóstico, una enfermedad que puso la salud, la vida en juego de uno de sus protagonistas, y entonces comenzó a interesarse por la alimentación, por la salud, por la investigación. Dejó su carrera de ADE, se matriculó en farmacia. Y bueno, ¿por qué es conocida pues Vaya Food? Pues porque comercializan una baya endémica de África Occidental que convierte el sabor ácido en dulce. Que esto podríamos decir que no dice nada, pero bueno, por un lado, fuera azúcares, fuera edulcorantes artificiales, aparcamos el riesgo de diabetes también. Ya sabes que los azúcares se transforman en grasas, pero más allá de, bueno, pues que parece gracioso, es que hay unas propiedades muy interesantes sobre este principio activo. Hay un ensayo clínico, incluso en uno de los hospitales más importantes de Madrid para pacientes con enfermedades muy graves. Y en definitiva, ¿cuándo fue la primera vez que oyeron hablar de esta baya milagrosa? Syncephalum dulcificum, pues fue en Países Bajos. Enseguida que nos cuente la historia su protagonista. Y con esos comienzos, que fueron en el año 2013, pues tardaron no muchos años tampoco en despertar el interés por el capital privado. Llegó en 2018 un inversor, una compañía suiza que entró en el capital, es el principal partner, el productor de la miraculina, que es ese principio activo de esta baya. A finales de 2020, Capsa Food entró a formar parte del accionariado, y después de casi 10 años, en 2022, recibieron la autorización de la Comisión Europea para comercializar esta baya como suplemento alimenticio. Un último dato sobre el mercado de los alimentos, de los superalimentos, que demuestran que la tendencia es bastante positiva. Tuvo un valor de 152.710 millones de dólares en el año 2021. Lo que se espera es que crezca casi un 10% de aquí a 2027 y que facture 214.950 millones de dólares. Nos acompañan Guillermo Vilás y Loan Bensadón. Guillermo, Loan, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, ¿cómo fue el descubrimiento de esta baya? Bueno, pues la verdad es que una auténtica maravilla, ¿no? Recuerdo allá por 2013, como ha dicho Manuel, cuando empezamos esta aventura, bueno, nos juntamos Loan y yo y queríamos un poco aportar nuestro granito de arena y cambiar un poco lo que veníamos viviendo, ¿no? Y estábamos con ideas emprendedoras. Yo le contaba pues que venía de California y quería montar una red social para deportes de riesgo. Él me venía con ideas bastante más científicas, y un día me dice, lo tengo. Hay una proteína que está dentro de una baya que transforma el sabor de los alimentos. Claro, a mí cuando me dice eso, lo primero que pienso es, esto es una droga. Es una droga porque obviamente algo que te cambia la percepción del gusto, digo, esto no sé lo que es, pero no sé, me interesa, vamos a indagar un poquito más, ¿no? Y entonces ahí pues la verdad es que me empezó a contar, me empezó a enseñar publicaciones científicas y me iba poco a poco captando mi atención y mi interés. Yo había pasado por el hospital por una peritonitis, tenía bastantes amigos médicos y rápido empecé a levantar el teléfono y a preguntar, oye esto, y la verdad es que tenía muy buena pinta, tenía tan buena pinta pues que decidimos viajar a Ghana y probarlo. Ya tenéis el gen emprendedor, queréis montar vosotros algo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues
A mí me surge sobre todo ese gen emprendedor en California, en San Francisco, donde fui a estudiar inglés y a hacer un curso de producción de música electrónica, porque me encanta la música y la electrónica más. Y cuando terminé la carrera, después de un año en el que pues tuve esa peritonitis que me condicionó muy mucho pues esa etapa, dije, necesito tiempo para pensar. Yo iba directo al mundo de la banca, al despacho de abogados, por tradición un poco familiar, pero no veía que era mi sitio y por lo menos tenía muchas inquietudes que quería un poco contrastar si quería dedicarme a ello o no. Claro. Y Loan, ¿cómo aparece esa valla en tu vida? Pues yo en ese momento estaba en los Países Bajos, en la Universidad de Utrecht, haciendo una estancia científica ya después de estudiar farmacia. Mi pasión, las plantas medicinales, ahí siempre estaba buscando y friqueando un poco sobre qué posibles moléculas podían tener un efecto terapéutico, un efecto sobre el ser humano que pudiese tener un efecto positivo, y oí hablar de una valla que tenía ese efecto transformador. Al principio pensé lo mismo que Guillermo, yo pensé que era una droga, no pensaba que hubiese una molécula que fuese capaz de transformar un sabor en otro, pero cuando empecé a investigar en esas publicaciones sí que vi que efectivamente existía, se había descubierto en los años 70, pero antes en el siglo XVI exploradores la habían identificado en lo que es actualmente Ghana, en el Golfo de Guinea, y me pareció apasionante. Y entonces fue un poco cuando le vi ese potencial más allá de pues poder ser un nuevo edulcorante o la nueva promesa para reducir el azúcar, una aplicación muy concreta que era la mejora de los trastornos del gusto en pacientes con cáncer. Porque la disgeusia, que es como se llama este trastorno del gusto, es un efecto secundario muy común en pacientes oncológicos. Y hasta hace poco no se hablaba mucho de ello, del cuidado del paciente, y realmente solo se pensaba en tratar al paciente y en curar el cáncer, que es lo importante, ¿no? Pero también es muy importante cuidar al paciente durante todo el camino de esa enfermedad. Y los trastornos del gusto, igual que pues la caída de pelo, por ejemplo, son efectos secundarios que afectan a la calidad de vida del paciente y a la parte también psicológica. Entonces vimos ahí que había un potencial, había un pequeño ensayo clínico que se había hecho en un buen hospital en Florida, y lo hablé con Guillermo y nos pareció que realmente valía la pena lanzarnos a ver un poco cómo podíamos poner en el mercado esta valla, esta molécula. Había un pequeño hilo del que tirar alguna, casi evidencia científica, ¿verdad?, en construcción. Y en todo ese proceso que lleváis desde el año 2013 hasta que se decide comercializar, tú que te dedicas a la parte científico-técnica, el experto en farmacia, ¿cómo es ese proceso? ¿Se toma la valla entera, se deseca, se hace en polvo? ¿Cómo es el proceso? Claro, pues una vez nos planteamos de que ya queremos desarrollar un ingrediente que acabe siendo un suplemento que se pueda tomar un paciente oncológico, claro, pasar de una valla que crece en África a tener un suplemento de venta en farmacias parece fácil, o puede parecer fácil, pero el proceso es muy largo. No se trata de un medicamento, pero claro, en Europa existe un reglamento de nuevos alimentos que lo que exige es que el comercializador primero demuestre que el producto que va a poner en el mercado es seguro. Y como esta valla no tenía historia de consumo en Europa, pues había que pasar por todo ese proceso de novel food o de nuevo alimento. Y eso requería primero montar una cadena de suministro, desarrollar ese ingrediente y luego estudiarlo, sobre todo estudiar su seguridad y inocuidad para el consumo humano. Y todo eso pues fue un proceso muy largo, muy costoso. Claro, muy costoso. ¿De dónde sacáis el capital para empezar con ello? Para empezar, pues Guillermo y yo teníamos nuestros pequeños ahorros familiares y es como empezamos, claramente con nuestra idea, con nuestra inocencia y con nuestra motivación. Poco a poco ese dinero pues se va acabando. Y tuvimos la suerte de encontrar un inversor, un ángel, ¿no?, como lo llaman en inglés, los business angels, pero realmente fue nuestro mecenas, porque creyó en un proyecto y en una idea que tenía potencial, pero que tenía un riesgo muy grande, tenía una regulación de por medio, tenía una fruta que está en África y que hay que montar una cadena de suministro, y tenía al mando a dos emprendedores que poca experiencia profesional y poca experiencia a nivel de empresa. Y apostó por nosotros y fue la primera inversión semilla que nos dio. Luego, poco a poco, fuimos ganando un poquito más de otros inversores que nos permitieron seguir adelante. Enseguida vamos a esa parte, pero antes de nada, una curiosidad. ¿Algún otro país
ecuatorial o tropical en el que se cultiva esta baya, o solo en Ghana? No, hay otros países. Es verdad que nosotros elegimos Ghana porque también tenemos una parte, una misión de aportar beneficio al país de origen, de donde proviene ese recurso y esa planta, porque también creíamos mucho en aportar en todos los pasos de la cadena de valor y en que también los beneficios se queden en origen, pero también existen otros países donde lo cultivan, como Florida o como Taiwán, pero son países que están también en una latitud tropical. Claro, y esa planta, después de todo el estudio, pasar toda la regulación, todos estos años, toda la investigación, toda la prueba, entiendo también en humanos y en animales, ahora, ¿qué son? ¿Hierbas? ¿Son edulcorantes? ¿Son polvos? ¿Qué es? No, nosotros lo que elaboramos es un comprimido para chupar y que el paciente o la persona que quiera pues tener ese efecto, o bien edulcorante, porque para personas, por ejemplo, diabéticas que lo chupan y luego pueden tomarse un yogur, fruta, etcétera, sin ningún añadido y que les sepa dulce, o ese paciente que estamos hablando, el mejor formato es un comprimido que es como un caramelito que chupas, se disuelve en la boca y te forma esa peliculita que dura durante una hora el efecto. Y ahí habéis pasado regulación europea, entiendo, regulación también americana, española, porque entiendo que habrá muchos escalones, claro. Es muy difícil, ¿no? Bueno, siendo una empresa que está en la Unión Europea, nos debemos al Reglamento Europeo de Nuevos Alimentos. Eso es lo que hemos obtenido con una exclusividad comercial hasta 2027. Y luego, bueno, para poder comercializarlo, hemos llegado a un acuerdo y tenemos recibimos inversión por parte de Cantabria Labs, que es el laboratorio que ahora mismo lo ha lanzado en España para pacientes con trastornos del gusto, como bajo el nombre de Taste Care o Taste Care. Guillermo, decías, claro, con los ahorros que teníais vosotros dos, os emprendéis en esta aventura, y desde el principio entiendo que fuisteis conscientes que necesitabais un empujón. No sé si me he dejado algo en la presentación. 2018 llega un grupo suizo que forma parte del accionariado. ¿Qué salto se produce en Baya Food con la entrada de este grupo? Bueno, pues claro, esto es como todo, ¿no? Yo recuerdo un año en el que después de ver pues cerca de 50 inversores y enamorarles a todos con la prueba del producto, la respuesta siempre era la misma: no invertimos en regulación. Sí, el proyecto está muy chulo, el potencial es amplio, pero no podemos invertir en regulación. Así que cuando tengáis la autorización, quizá pues nos interese. Claro, nosotros empezamos a ver que tenía potencial el proyecto cuando nos sentábamos con directores de grandes compañías de nutrición clínica y todas nos decían lo mismo. Impresionante, pero hay mucho riesgo. Novel Food es justamente el criterio que utilizamos nosotros en los departamentos de innovación para descartar proyectos de I+D, ¿no? Entonces, claro, eso fue un palo al principio. Yo recuerdo cuando salimos de una reunión en un hotel con el que era director general de una gran compañía de nutrición clínica aquí en España y que nos da este feedback, y Loan y yo nos miramos y decimos, wow, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos? ¿No nos metemos? Y fue un palo, ¿no? Luego te das cuenta realmente que ese es el valor que vas a aportar y que nadie lo va a hacer y que lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues empezamos a sentarnos con inversores y, como te digo, pues el feedback principalmente era negativo. Apareció Jesús Usar, este Business Angel que ha comentado Loan antes y que nos permite arrancar, ¿no? Ahí vemos que hay un reto fundamental en la continuidad del proyecto y que no podemos financiarlo solo con capital privado. Ahí es cuando acudimos a la financiación pública, es cuando acudimos al CEDETI, cuando captamos el proyecto Neotec, que nos da una subvención de 250.000 euros que nos permite continuar con el proyecto, ¿no? Porque al final lo que nos decía Jesús era, oye, no puedo apoyarlo yo solo, ¿no? Y os tiene que apoyar el Estado. Aquí en este sentido yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que tenemos en España, que muchas veces se critica, pero para el proyecto que tenemos entre manos y que hemos lanzado nosotros hubiese sido imposible sin esta financiación pública, ¿no? Y efectivamente después nos damos cuenta que para escalar la producción y profesionalizarla, porque al final, bueno, en esos viajes que hacíamos a Ghana íbamos seleccionando pequeños agricultores y ya hay un momento en el que empiezas a hacer las cosas pues subcontratando a lo mejor a la universidad y te das cuenta que, oye, para llevarlo de verdad a Europa y pasar todos esos controles que ha comentado Loan en la EFSA, hay que profesionalizarlo. Y ahí es cuando viajamos a Ghana en uno de nuestros viajes en busca de un partner industrial.
y es cuando aparece HPW, que es una compañía suiza que está sentada allí con una filial con distintas fábricas en Ghana, en Costa de Marfil, ahora se están yendo también a Kenia, y que realmente pues es un poco lo que nos permite convertir un proyecto en una empresa, ¿no? Y tener un prototipo a un producto final. Eso es lo que realmente nos permite ir dando pasos para poder presentar toda la documentación a la Unión Europea con todas las certificaciones pertinentes, y lo que nos ha permitido, entre otras cosas, llegar hasta aquí. Para profesionalizar, para explotar, para tecnificar aún más ese periodo del cultivo de esta valla y ponerla en la Unión Europea. Y los últimos en llegar son Capsafood. Aquí estos ya van, pues cuando ya hay una aprobación, ¿no? Por parte de la Comisión Europea, se suben al carro, ¿no? Ya aprobada una regulación, deciden invertir en vosotros. Llevan muy poquito tiempo. ¿Qué mejoras pensáis que se van a introducir o qué paso dais con este nuevo socio? Bueno, Capsa es verdad que entra un poquito antes de que nos den la autorización. Sí que en un momento en el que ya está más avanzada la investigación y la regulación, pero no teníamos esa autorización. Ellos, la verdad es que a través de Capsa Vida, que es un poco su brazo inversor, pues lo que están buscando es impulsar, entre otros, el ecosistema FoodTech y darnos una visión quizá más industrial, ¿no? Al final, nosotros veníamos de muy hormiguitas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, vamos poquito a poco dando un paso, y una empresa como Capsa lo que te hace es te abre la mente y te hace pensar a lo grande, ¿no? Y realmente al final ahí yo creo que nos ha transmitido, sobre todo, aparte de financiación en un determinado momento, pues una visión quizá más industrializada de llegar más lejos. Más ambición. Sí. ¿Cuántos sois ahora? Pues ahora mismo somos 12 personas. Es verdad que para financiar todo este viaje innovador, en 2017... yo además me subía un poco por las paredes, ¿no? Porque Loan sí que es ese perfil investigador y apasionado, ¿no? Como ha dicho, de todo lo que es la innovación y... Corredor de fondo, ¿no? Sí, sin duda. Y yo necesitaba un poquito más de movimiento, ¿no? Y también porque, pues la compañía a nivel financiero lo necesitaba, ¿no? Entonces montamos un e-commerce porque estamos muy, muy, muy concienciados en dos áreas, ¿no? De la salud. Por un lado, prevenir la aparición de enfermedades a través de una promoción de unos buenos hábitos alimenticios, y quizá luego, pues, mejorar la calidad de vida de pacientes que desgraciadamente ya han caído enfermos, ¿no? Entonces, con esa parte de prevención montamos un e-commerce para financiar toda la línea de I+D y en la que comercializamos pues suplementos funcionales. Está siendo un éxito ahora una categoría que hemos lanzado, que son los creamers, que es una forma de aportarle un beneficio extra a tu café. Todos estamos acostumbrados a quizá añadirle azúcar, añadirle edulcorantes, añadirle quizá cosas que no son buenas. Y bueno, nosotros hemos desarrollado un polvo blanco, por decirlo así, que lo que hace es añadirle funcionalidad al café. Pues hay uno para la energía, otro a lo mejor para el estrés y la ansiedad, otro para la belleza, otro para la salud intestinal, y de esta forma pues lo que hacemos un poco es mejorar el día a día de las personas y a través de, como digo, una promoción de unos buenos hábitos y saludables, pues aportar ese granito de arena en el área más de la prevención. Loan, 2019, pues todos lo sabemos, ¿no? La pandemia. No sé si esto extrajisteis alguna lectura, supongo que sí, de la pandemia. No sé si valoramos mucho más los alimentos con la pandemia o al revés, que luego todo el mundo nos poníamos a hacer bizcochos y ya está. No sé si la gente ha tomado conciencia de lo importante que es una alimentación saludable, o no sé, si vosotros también extrajisteis alguna lección de la pandemia. Sin duda, Manuel. Yo creo que en nuestro caso fue flagrante. Al ser sobre todo en Valla Food, nosotros todavía estamos en el proceso regulatorio con la parte de la miraculina, pero en Valla Food estamos en plena etapa comercial, ¿no? Y sí que teníamos, teníamos una facturación bastante modesta, porque nuestra inversión también en marketing era modesta. El foco y todos los recursos los estábamos dedicando a la parte de investigación y desarrollo para este nuevo ingrediente, el DMB. Lo que vimos es que durante la pandemia, nos vimos enfrentados a una decisión bastante trascendental, y era: o bien cerramos, como decimos, cerramos el garito. ¿Por qué? Pues porque España estaba completamente cerrada, no se podía salir, y ese era un confinamiento absoluto. O bien consideramos que lo que estábamos haciendo realmente estaba aportando un beneficio a la gente, que según el feedback que nos iban dando realmente es como nosotros lo veíamos, y hacíamos por seguir
enviando pedidos a los clientes. Lo que vimos fue una respuesta bestial en el que pues multiplicamos por 3 y por 4 facturaciones mensuales. Vimos que había un interés y una interacción mucho más grande por parte de los clientes en productos saludables, y poco a poco fuimos viendo cómo Vaya Food iba creciendo en ventas y nosotros seguíamos innovando. Ahí pues siempre contamos anécdotas de estamos encerrados en casa y yo en ese momento pues como buen emprendedor vivía en casa de mis suegros porque tampoco tenía mucho más donde vivir, y recibíamos pallets en casa. Recibíamos pallets de producto para luego poder ir a la oficina y poder enviarlos. Y esa decisión de realmente recibir ese pallet en casa para irte luego tú a la oficina como podías, sorteando más o menos los controles policiales para hacerlo, fue lo que salvó la compañía y lo que nos ha hecho pues estar ahora donde estamos, que estamos en una situación pues que ya nos gustaría verlo siquiera soñado en 2018 o 2019. Pero Guillermo, ¿la gente está luego dispuesta a pagar ese precio justo de un suplemento premium? Sí, la gente al final, y eso nosotros lo tenemos muy claro, tenemos que ofrecer funcionalidad ante todo, es por eso que utilizamos ingredientes patentados y con evidencia científica, y luego un buen sabor, ¿no? Pero de nada sirve darle a una persona que lo está pasando mal, o bien porque no descansa por el estrés, o bien por que tiene a lo mejor, pues, oye, malas digestiones, tiene inflamación intestinal, un producto que es caro, que está bueno, pero que no le aporta ningún valor, ¿no? Entonces, al final, a nivel estratégico para nosotros, la compañía, lo que buscamos es un cliente fiel, un cliente al que se le está aportando sin duda un beneficio que lo nota y que de esa forma, pues lo que va a hacer es repetir. Porque si algo no funciona, pues no estamos solucionando nada. ¿Cómo os veis en 3-5 años? Pues la verdad es que ahora nos hemos creído este negocio de Vaya Food, que en su día pues era el medio para llegar al fin de la miraculina. Este año pues esperamos cerrar con una facturación cercana a los 2 millones de euros y estamos ya en EBITDA positivo, con lo cual yo creo que ahí tenemos mucho por hacer y sin duda queremos internacionalizar esta línea de la compañía y en la parte de la miraculina pues sin duda que lo que vamos a querer es, aparte de tener ese digamos, impacto en el mercado nacional, pues llegar a otros pacientes oncológicos en el resto del mundo. ¿Internacionalizar empezando por dónde? Pues esa es una muy buena pregunta. A ver, en la parte del e-commerce, sin duda que por cercanía, Portugal y Francia son 2 mercados que nos llaman la atención, pero en Europa del Norte hay muchas oportunidades. Estamos ahora mismo con ese plan estratégico trabajando en ello y con la parte de la miraculina, bueno, pues al final estamos teniendo conversaciones con UK, estamos teniendo conversaciones con Holanda, estamos teniendo conversaciones con Alemania. O sea, yo creo que ahí, como tenemos esa exclusiva de 5 años en Europa, pues tocaremos todos los mercados posibles. Buenas perspectivas para Vaya Food. Bueno, llegamos al último bloque de preguntas, son muy cortitas. Ya os aviso que vayáis pensando en una empresa con identidad que creáis que merece la pena o que admiréis para traer este programa. Para los dos, un alimento que sea buenísimo, sea saludable y que a lo mejor no conocemos. Por ejemplo, para un alimento saludable. ¿Uno solo? Sí, o un par de ellos. O un par de ellos, oye. Aquí, yo es que al final siempre digo lo mismo, o sea, no hay ni un alimento que sea bueno, ni un alimento que sea malo, ni un alimento que engorde, ni un alimento que adelgace. Al final es todo una mezcla de una dieta equilibrada y yo aquí sería partidario de no mojarme, no decir ni un solo alimento, porque de verdad que la variedad y la dieta mediterránea que tenemos en España es una auténtica maravilla a nivel de sabor, a nivel de salud, y lo que hay que tener es una dieta equilibrada y variada. Esto da para debate. Loan, vale, tú que estás ahí puesto en el tema, un alimento que sea mucho menos saludable de lo que creamos. Esto sí se puede decir, ¿no? Sí. Bueno, pues te voy a decir uno que es controvertido, que es el yogur. El yogur es un alimento que todos consideramos muy saludable. Le atribuimos propiedades probióticas, bueno, para la salud intestinal y todo. Pero ¿quién se toma un yogur sin edulcorar o sin azucarar? Lo que dicen los estudios de mercado es que muy poca gente. Y el problema es que cuando le añadimos cantidades ingentes de azúcar o edulcorantes artificiales, nos hemos pasado y le quitamos todos los beneficios. Entonces, podría ser un alimento saludable, pero con miraculina. Claro, y por ejemplo, ¿el kefir es más saludable que el yogur? Bueno, el kefir es otro tipo de alimento fermentado, y ahí sí que yo, cuando has hecho la pregunta, Guillermo, yo más que un alimento diría
veamos un poquito o démosle más crédito a los alimentos fermentados y a las bebidas fermentadas. Vale. Porque creo que la fermentación es una de las técnicas para conservación más antiguas que ha utilizado la humanidad siempre para conservar, y que genera esos probióticos naturales. Y ahora están saliendo y están de moda. Bueno, en Alemania se toma mucho el chucrut, ¿no? El sauerkraut. Aquí no ha llegado mucho, pero ahora ya se está empezando pues la kombucha, ¿no? Es una de las bebidas con mayor crecimiento. El yogur mismo. Bebidas alcohólicas que nosotros conocemos de toda la vida, como el vino y la cerveza, son bebidas fermentadas, pero que tienen alcohol. Pero otros muchos, como el kimchi, el tempe, están viniendo con fuerza y son alimentos que tienen unas propiedades muy positivas, sobre todo para la salud intestinal. Bueno, pues la cara y la cruz, ¿no?, de la alimentación. Ya para terminar, vamos a rematar. Guillermo, recomiéndanos, o tú también, Loan, una empresa, si puede ser española mejor, a la que os gustaría que entrevistáramos. ¿Cuál merece la pena que conozcamos su historia? Pues yo la verdad, un poco hilando con el discurso que te decía de la mejora de los hábitos alimenticios, yo creo que es algo fundamental que nos enseñen la importancia de la nutrición desde pequeñitos, ¿no? Y la salud y la visión de unos buenos hábitos empiezan desde nuestros hijos. Y ahí yo voy a recomendar sin duda a Smile It, que es una compañía de alimentación infantil que utiliza todo tipo de frutas, verduras ecológicas, que cuida muchísimo los detalles, que además son compañeros y amigos nuestros, compartimos algún que otro inversor y sabemos el fondo y el buen propósito que tienen, y yo sin duda que recomendaría que vinieran por aquí a Alberto y a Javi, que son dos grandes personas y dos grandes empresarios. Pues les invitamos a Alberto y a Javi. Guillermo y Loan, desde Bahía Food, enhorabuena y grandes éxitos. A seguir creciendo, a seguir creando y a seguir educándonos nutricionalmente. Muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Que crezcáis mucho, gracias. Gracias. Nos vamos, ponemos el punto final. Gracias y hasta mañana a las 7. Adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el